Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 26 de junio de 2022, 13º del tiempo ordinario, es el siguiente. Para la libertad nos ha liberado Cristo, manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Gálatas 5.1. Ya habíamos visto el día 23 de mayo de 2021 en Pentecostés los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23. Me remito al vídeo aquel, ya sabes, 23 de mayo de 2021. Allí cuento muchas cosas interesantes de Gálatas, de cuándo fue escrito. Por ejemplo, podemos decir que a lo mejor alrededor del año 56, 57, pero algunos autores, en concreto, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, lo sitúa más con anterioridad. ¿Por qué? Porque, bueno, Gálatas es anterior a Romanos y deben que ser las dos cartas vistas conjuntamente porque reflejan los incidentes surgidos por los llamados judaizantes, que, tal y como nos dice Hechos 15, versículo primero, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Ese concilio de Jerusalén se resolvió, te miras el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que está explicado estupendamente, y resulta que a la región de Galacia, que como sabes está más o menos en el interior, más bien al norte de la península anatolia de lo que hoy es Turquía. De hecho, la capital de esa región era Ankara, la actual Ankara, capital administrativa de Turquía. Bueno, pues es el mismo problema, el problema de los judaizantes. La carta a los Gálatas es una carta muy apasionada, porque, en fin, lleva a decirles insensatos, llega a exhortarles con lágrimas en los ojos, en fin, es una carta muy emotiva, y el mismo problema será tratado en la carta a los romanos, pero ya más serenamente. Este versículo primero del capítulo 5 dudan los intérpretes si situarlo como colofón del final del capítulo 4, donde ha hablado, por ejemplo, de la diferencia entre Agar y Sara, etc., o incluirlo ya como principio de una sección que sería la parte doctrinal de la carta, es decir, que hablaría de la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, que luego los protestantes pues malinterpretaron. Te remito al vídeo de los frutos del Espíritu del 23 de mayo de 2021. Bueno, nos dice el apóstol, no dejéis que vuelvan a someteros a yugo de esclavitud. Y sin embargo, en el versículo 13, que también pertenece a la lectura del día, nos dice, sed esclavos unos de otros por el amor. Es decir, la única esclavitud que se permite es la del amor, porque uno ha sido liberado por Cristo y uno es dueño de sí mismo. Este versículo tiene relación, por ejemplo, con el capítulo 8 de San Juan, que sabéis que empieza con el relato de la adúltera, luego sigue con la manifestación de Jesús, la revelación de Jesús como luz del mundo, y luego como el yo soy, evocando a Éxodo 3.14, donde dice, si cuando te pregunten dirás, yo soy, me envía a vosotros. Después de esto nos dice el Señor aquella frase, el versículo 32 del capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el versículo 36, y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y de esto toman buena nota los discípulos, porque saben que no hay libertad sino en Cristo. Y así, Hechos 15:10, durante el famoso concilio de Jerusalén, dice, ¿por qué pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? Este versículo casi resume toda la tesis de la carta a los Gálatas. Y estas palabras de San Pedro están en plena consonancia con la doctrina de San Pablo. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Cotené dice que esto es como una expresión de tipo hebreo, tipo, por ejemplo, como cantar de cantares. El cantar de cantares es el cantar más excelso, el más sublime, el más excelente. Pues para la libertad nos ha liberado Cristo sería una reiteración de este tipo, imitando a la lengua, este procedimiento de la lengua hebrea, y significaría
Dice que Cristo nos ha liberado realmente, es decir, totalmente, completamente. No nos ha liberado para que nosotros nos metamos en otra esclavitud o para meternos Él en otra esclavitud, sino que nos ha liberado de forma completa y de forma real. Para terminar, dos cosillas relacionadas con la doctrina. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el parágrafo 1741, bajo el epígrafe "La libertad humana en la economía de la salvación", nos dice: por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo, Gálatas 5.1. En él participamos de la verdad que nos hace libres, Juan 8.32, también lo hemos visto. El Espíritu Santo nos ha sido dado y, como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allá está la libertad. Segunda de Corintios 3.17. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8.21. Y recientemente, aunque ha pasado, me da la impresión un poco desapercibida, tenemos la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, que va presidida precisamente de nuestro versículo: para la libertad nos ha libertado Cristo. Y es muy interesante, fue aprobada el 1 de febrero de 2022 y recoge y sintetiza muchos aspectos que vemos en nuestra sociedad y de la antropología cristiana en relación con los fenómenos que estamos viviendo de opresión del Estado y los grandes poderes. Así que ya sabes, te dejo el link en la descripción, no te lo pierdas.